respecto al feminicida. Gracias. Así será. Como cada miércoles aquí en el estudio Emilio Álvarez y Casa del Frente Cívico Nacional. Aunque hoy es lunes. ¿Qué dije yo? Miércoles. ¿Quién soy? Bueno, ¿En qué me estoy convirtiendo? No, mucho gusto, buen lunes. Oye, pues gracias por la corrección. Yo lo tomé como un asunto de ver si todos estábamos Exacto, en la están al tiro. ¿Qué miércoles? Pues porque ¿Quién eso quisieras soy? que Porque avanzara la estoy semana. Gracias, Emilio Buenos Álvarez y días, Casa del Azucena. Frente Cívico Nacional. Israel Zamora de Morena, ¿en qué día vives? Lunes. El lunes, Estamos perfecto. iniciando el lunes. Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, ¿cómo estás? Me gustaría que fuera miércoles. Bueno, ya, déjenme en paz. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Hay muchos temas que debatir. Uno de ellos es muy confuso, me parece, para todos, para los ciudadanos comunes y corrientes como yo, que es el tema del Poder Judicial. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum dice la reforma, insiste, la reforma está publicada, la elección va porque va, pero la Suprema Corte dice, no, a ver, espérenme, a mí díganme qué se tiene que hacer, porque hay una suspensión para el INE, para que no haga elección. ¿Dónde estamos, Rubén? Bueno, rápido. Primero, hay que insistir. No es una reforma que va a traer justicia a este país, porque no está diseñada para eso. Segundo, es una reforma mal hecha y no consensuada en el país, que no responde a nuestra tradición jurídica, que contraviene la Constitución del 17 y por lo tanto la parte pétrea de nuestra Carta Magna, que es esa parte que no se puede cambiar porque fue producto de un movimiento armado y de un constituyente originario. La otra cosa que yo pondría sobre la mesa es que es muy difícil que se realice. ¿La elección? La elección ya en términos prácticos. Ah, bueno, hiciste tú un ejercicio. Sí, Ajá. porque pues es increíble que en un país de nuestro tamaño, que en una economía tan fuerte como la de nosotros, quien presente una iniciativa cometa 2-3 errores. El primero, me refiero a la parte práctica, no testearlo, no hacer simulacros, no consultar a especialistas en otros temas. El segundo, no presentar desde un inicio, cuando menos cuál iba a ser el esbozo de las leyes secundarias, porque yo no me imagino que va a presentar hoy por la tarde la presidenta, cuando en el texto de la Constitución pusieron cosas muy, muy, muy específicas, como el diseño de la boleta, por ejemplo, o cosas muy prácticas, como cómo se votará. Entonces, espero que las leyes secundarias no cometan otro segundo error, que es contradecir a la propia Constitución. Y la última parte es porque el país no estaba preparado para de forma tan rápida, hacer un proceso de este tipo, que además no responde, insisto al principio, a buscar la justicia. Emilio, ¿crees que sea posible detener esta elección o posponerla? Sí, y vamos por el principio. La Constitución dice lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que dice. Y eso ha sido una regla siempre. La última instancia de interpretación de la Constitución en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México, la Corte Constitucional, la Corte que interpreta la Constitución es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, por ejemplo, en 2014, Ricardo Monreal, hoy coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Adán Augusto, coordinador de senadores de Morena, o Ernestina Godoy, consejera jurídica de Claudia Sheinbaum, le pidieron a la Corte revisar la constitucionalidad de algunas reformas. 2014. Lo recordaba el ministro Lainez, ¿no? Javier Lainez, ¿no? Porque es un ejemplo extraordinario. Cuando eran oposición sí se podía revisar una reforma constitucional. Hoy que son gobierno, amenazan, señalan, intimidan, abusan. Yo fui, como tú bien lo conoces, senador los últimos 6 años. Revisamos infinidad de reformas constitucionales. Y eso es un procedimiento absolutamente normal. Pero en este caso que pareciera o que es la Suprema Corte juez y parte, ¿no hay ahí una cosa difícil? Siempre tiene que haber una última instancia. Hemos convenido en nuestro siendo pacto. protagonista. Claro que sí, porque lo que se está revisando no es su salario, lo que se está revisando es la constitucionalidad de la reforma. Y la constitucionalidad de la reforma, para que la gente de Radio Fórmula lo tenga muy claro, tiene 2 elementos. La forma, que es un procedimiento constitucional, eso sí es constitucional, porque los amigos de Morena les encanta atropellar todos los procedimientos. El sexenio pasado perdieron más de 30 procedimientos por soberbia. Independientemente del contenido. Independientemente del contenido. Es que
proceso. Es un procedimiento constitucional. Te brincaste rojos, te brincaste Los tiempos altos, de publicidad, ¿no? las votaciones, los mecanismos para que algo tenga la regla suficiente. Y la segunda es el contenido de la reforma. Puede ser perfectamente por forma o fondo, Azucena. Pero lo que estamos viendo es increíble, la ruta autoritaria. La Corte, fíjate, analiza que va a revisar. Sí, sí, Y sí. la quieren acusar de golpe de Estado, de juicios políticos, déjenme ponen oír a leyes. Israel. Es Sí. patético, la verdad. Bueno, ¿qué Adelante. sucede? Estamos frente a una reforma constitucional que además cumple con un requisito que está previsto por el propio artículo 135. Se agotaron todos los extremos que prevé la propia Constitución. Nuestra Constitución está clasificada como una Constitución rígida. A finales del siglo XIX se hace una clasificación en donde dicen hay constituciones rígidas que requieren de procedimientos especiales para poderse modificar. La nuestra es una de esas. ¿Qué te pide? ¿Qué obstáculos puso el propio constituyente para que la Constitución no se reformara así por así? Si fuera fácil reformar la Constitución, la oposición lo podría hacer. A ver, háganlo. No se puede, porque hay candados que puso el Pues propio sí. constituyente. Ajá. El primero de ellos es tener las 2/3 partes de las cámaras Sí. de diputados, que no es nada fácil. El segundo es que tengas las 2/3 hasta de partes manera ilegítima. del Senado. No me interrumpas, yo te dejé hablar. Dale. Después, que tengas al menos 17 congresos, actualmente se aprobó por 25, Ujú. y además 1093 legisladoras y legisladores han votado a favor, contra 380 nada más. Es decir, el 75% de los legisladores que han analizado el contenido de la reforma lo votaron a favor, solo el 25% Bueno, ni chance tuvieron, la verdad. en contra. Ahora, pero a ver, Azucena, Ajá. ¿quién le otorgó a Morena y aliados la posibilidad de superar esos obstáculos que están en la Constitución? Pues el pueblo. El pueblo No, de el voto, México. el pueblo no. El pueblo de Perdón, México. es que esa es la Claro que respuesta, sí. ¿no? No, claro que Claro no. que sí. No es El cierto, INE, no es claro cierto, que sí. no es cierto. Entonces desconocen las elecciones, los resultados de las A ver, elecciones los van a nos desconocer. queda- vamos a pelotear aquí. ¿Qué dice Rubén? ¿O el pueblo le otorgó a Morena Claro. esa facultad? Claro ¿Quién que se no. lo ni No, modo una que se lo haya chancita robado? de hablar. No, sí se lo robaron. Precisamente fue el tema. Primer tema, intervención del presidente de la República anterior en las elecciones, documentada. Segundo tema, ¿cómo es posible que con el 54% de los votos de los electores, Morena y sus aliados se queden con el 75% de las cámaras? Más allá de si eso es legal o no, que no lo es legal, más allá de eso es, un partido puede asumir que con el 54% de los votos del país puede cambiar la Constitución de esa manera. Yo también haría una diferencia en los temas. Una cosa es cuando se otorgan derechos, una cosa es cuando se parte de temas que no son pétreos en la Constitución. Yo pregunto, con esa mayoría, ¿qué pasa si mañana les ordenan a los diputados o a los senadores que ya no seamos un país federado? Bajo ese principio lo pueden hacer, ¿eh? Bajo ese principio. O que ya no seamos una república. Sí, O sí. que se Todo desaparezca el puede artículo pasar primero. Con semejante peso de con ese poder. con de ese ese poder. principio, ¿eh? A ver, déjame regresar ahorita con Emilio y nos cuentas, por Córrele a favor. Walmart y aprovecha rebajas aún más bajas.